Durante 1940, las cámaras alemanas muestran a Adolf Hitler como un comandante victorioso. En estas imágenes, el Führer y sus acólitos hablan libremente porque las películas son mudas. Nunca imaginaron que podríamos descifrar sus palabras. Pero gracias a los avances en inteligencia artificial y al trabajo de expertos en la lectura de labios, estas imágenes hablan hoy por primera vez. Y sus históricas revelaciones nos servirán para adentrarnos en el corazón de la maquinaria nazi. Avanzamos en esa dirección. Aquí adelantaremos la infantería lo bastante lejos para marchar sobre las posiciones francesas. Gran estrategia. Y para comprender la fulminante derrota de Francia. Todo esto es un gran triunfo para el Reich alemán. He cumplido mi promesa. Es un alivio porque, bueno, está claro que no me gustan los franceses. Y los preparativos para la guerra en el este. Como ya ocurrió con los polacos y con los checoslovacos, los rusos también se enfrentarán a nuestra ofensiva absoluta. Conversaciones en el seno del poder. Los señores del Reich. 1939-1940. La guerra total. La invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939 marca la entrada de Francia y el Reino Unido en la guerra contra el Tercer Reich. Nada parece detener las ambiciones expansionistas de Adolf Hitler, y ambos países se preparan mientras aguardan el comienzo de las hostilidades. Es lo que los franceses llaman la guerra de mentira. Tanto Francia y el Reino Unido como la Alemania nazi buscan la forma de consolidar alianzas con vistas al conflicto. El 28 de marzo de 1940, el Führer se reúne con Benito Mussolini en el Paso de Brennero, en la frontera entre el Reich y la Italia fascista. Falta un minuto para que llegue el tren. Muchas gracias de nuevo, señor Mussolini. Es usted muy audaz. La reunión ha sido un éxito. Señor Mussolini, tenemos que poner en práctica el plan ya. Sí, adiós, señor Hitler. Hitler quería verse con Mussolini para informarle de sus planes y sobre todo para apuntalar la alianza del eje, pero también porque espera que el duce se comprometa a participar en la guerra. Por supuesto, Hitler quiere que Mussolini tome parte en el conflicto. Siempre es mejor luchar en dos frentes que uno, sobre todo si planeas atacar. Y una ofensiva coordinada desde el este y el sur tiene sentido como estrategia militar. Lo interesante de este encuentro es que Hitler oculta información a los italianos. Les cuenta lo que tiene pensado hacer en Dinamarca y en Noruega, pero no dice nada de sus planes para Bélgica y para Francia. En realidad no se fía de Mussolini. El duce tiene muchas dudas, porque el ejército italiano no está listo, y él lo sabe. Lo pudo comprobar en Etiopía y después en Albania en el 39. Y ni el conde Ciano, su ministro de Asuntos Exteriores, ni su Estado Mayor están a favor de una intervención militar contra Francia. Aquí claramente Hitler presiona a Mussolini. Con la garantía solo a medias de la participación italiana, los nazis lanzan la ofensiva del oeste. El 10 de mayo de 1940 atacan Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. En los Países Bajos, la invasión se completa el 14 de mayo, tras el bombardeo de Rotterdam por la Luftwaffe. Para Göring, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, se trata de una victoria personal.
Goering aparece para inspeccionar el aeropuerto de Ámsterdam recientemente tomado. Actúa de guía un oficial del Estado Mayor. Todo debe estar listo para el ataque contra Francia. El ataque se producirá pasado mañana. Los pilotos están haciendo reparaciones para que no haya problemas. ¿Me puedo acercar? No tiene mala pinta. El plan es centrarse en las infraestructuras. De hecho, nuestro plan de ataque consiste en eso. Hitler no sabe nada de la guerra aérea. Es algo ajeno para él. Su experiencia se limita a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial y se consideraba un soldado de infantería. Por eso le dio a Goering una libertad total a la hora de preparar las operaciones y estrategias aéreas. Oficialmente desplegaremos 40 cazas, pero en realidad no serán más de 20. Los aviones recibirán refuerzos aquí y aquí, ahí delante y allí. Muy bien. Y también ahí. Observe el morro del avión. Goering se ve completamente superado. Hay detalles en los que es un experto, aspectos que tienen que ver con el motor, los paracaídas, porque estuvo involucrado en la industria de la aviación, de modo que sabe algo al respecto, pero eso es todo. ¿En qué estado se encuentra este bombardero? De la hélice saltan chispas, pero los motores funcionan bien y el estado general es bueno. Lo más curioso es que vemos cómo surgen algunos problemas técnicos en la puesta a punto, por ejemplo. Los alemanes tienen un gran ejército sobre el que se apoya Hitler para su estrategia de la guerra relámpago, pero vemos que sus equipos no están exentos de problemas técnicos. Problemas que se irán agravando hasta que sufren las primeras derrotas a partir del 42 o el 43. El ataque será mañana. Hay que concretar la estrategia para que la ofensiva sea lo más efectiva posible. Crea la Fuerza Aérea Alemana de la nada. Y lo hace además muy rápido. Y para ello llama a Erhard Milch. Estamos en la frontera. Si logramos atravesarla será un éxito. Con este sueño del Führer vamos a revolucionar la aviación. Sí, como usted diga, Reichsmarschall. Parece que la tecnología no está madura del todo. ¿Tiene sentido que movilicemos a todos los ingenieros para acelerar la investigación? No. No estamos ahí todavía. Pero además, es un gran organizador que tiene contactos con grandes empresas, como Mercedes-Benz, por ejemplo, y les encarga la fabricación de los motores. Creó una industria monumental prácticamente de la nada. Señor Goering, le pondré al corriente de todo. Saludos al Führer. La cadera. Goering se quejaba de la cadera. Pesaba 127 kilos. Medía 1,74 y pesaba 127 kilos. Eso era mucho. Tenía los muslos tan gruesos que cuando caminaba se rozaba y se hacía heridas. Pero es que se atiborraba a comer. Era increíble lo que podía ingerir ese hombre. Se levantaba a las 3 o 4 de la mañana para comer salchichas y pasteles. Todo el ejército del aire nazi está formado por voluntarios, pero se ha creado con tanta prisa que técnicamente tiene puntos débiles. Su talón de Aquiles es la mala salud de su ministro. Es un toxicómano, un adicto a la morfina, un hombre que además tiene fantasías megalómanas, sueña con el lujo y el poder. Es extremadamente vanidoso y como consecuencia de todas las sustancias que toma, tiene problemas para concentrarse y trabajar de manera ordenada. Además, a su alrededor reina una atmósfera de cierta indecisión, incluso de negligencia, diría yo, que acabará pasando factura al ejército en materiales y en vidas humanas. Sin embargo, el antiguo as de la aviación alemana es admirado y apreciado por sus soldados. Sabe tratarlos y mostrarse cercano. Me alegro de su éxito. Enhorabuena. Bravo. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Su graduación?
Es usted un ejemplo. Gracias, Reichsmarschall. 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 Le felicito. Muchas gracias, Reichsmarschall. Impresionante. Goering es ese gordo simpático y jovial que nos presenta la propaganda nazi. Es el rostro amable del régimen y eso se aprecia aquí también. Estas imágenes nos muestran a un hombre que se preocupa por sus hombres, que charla con ellos amigablemente, que sonríe, etc. Está rodeado de técnicos, pero él no se ocupa de nada. Es solo el rostro de la operación. A él lo que realmente le interesa, sobre todo en los Países Bajos, es el saqueo de obras de arte. Eso es lo que realmente busca. Posa para las cámaras, pero luego requisa obras de arte y redacta informes para el Führer. Gracias en gran parte a la eficacia de los hombres que rodean al mariscal, la Luftwaffe se transforma totalmente. Por la potencia de nuestro ejército del aire, somos los dueños del cielo. Reichsmarschall. Todo esto es por el Führer. ¿Usted también viene? Aún queda mucho que hacer en nuestras fuerzas aéreas. Hay mucho trabajo si queremos cumplir con la misión encomendada. Haremos grandes cosas. El ejército del aire era frágil. El único que conocía bien la situación era el antiguo subdirector de la Lufthansa, Milch. Milch fue jefe de Goering. Lufthansa enviaba botellas de vino a los diputados, y cuando Goering era diputado, recibía este tipo de obsequios de parte de Milch. Después cambian los papeles y es Goering el que contacta con Milch por su reputación de hombre serio y por ser conocido en el mundo de la aviación. Pero había un gran problema. Milch era judío. Milch era medio judío. Tenía antepasados judíos, pero gozaba de la protección de Goering. Milch era un nacionalista convencido. Al igual que muchos otros judíos que se sentían alemanes en aquel momento y se sorprendieron mucho cuando los nazis les negaron el derecho a serlo y comenzó toda aquella represión. Goering le dijo que él se ocuparía de todo. Llamó a la madre de Milch y le hizo firmar un papel donde aseguraba que el verdadero padre de Milch era un tal barón von Baer, un hombre elegido por Goering, un tipo cuya impecable ascendencia aria se remontaba a Carlomagno. De modo que de repente Milch se convierte en un ario honorario. Aquello causó gran revuelo en el mundo de la aviación y un general llegó a decir que, para demostrar que su hijo no es judío, Frau Milch ha tenido que certificar que ella es una fulana. Muy bonito. La víspera del ataque contra Francia, el 13 de mayo de 1940, Adolf Hitler y Hermann Göring viajan al frente en el sur de Bélgica, a pocos kilómetros de la frontera francesa. Göring está en primera línea porque la Luftwaffe tiene la misión de machacar las posiciones francesas. Le prometo que todo está preparado. ¿Y todo a bordo del tren funciona sin problemas? Sí, nos hemos preparado para lo que viene. Recién llegados, Hitler y Göring son recibidos por los soldados y oficiales que participarán en la ofensiva y por el Estado Mayor de Hitler. ¿Listos para la acción? ¿Qué graduación tiene? Suboficial, soldado de primera línea. Impresionante. Me alegro mucho de conocerle. Esto es por la patria. Eso mismo digo yo, señor. Muy bien. El mariscal de campo, Wilhelm Keitel, comandante del Estado Mayor, se dirige al mariscal Göring. Mañana pasaremos al ataque y tomaremos al enemigo por sorpresa. Keitel es el comandante del alto mando de la Wehrmacht y Alfred Jodl es su subordinado, el jefe del departamento de mando y operaciones, de modo que, en teoría, son los dos responsables del ejército de tierra, pero en realidad actúan como marionetas de Hitler. No toman ninguna decisión de manera independiente. De hecho, Keitel recibía el apodo de la Keitel o lacay, es decir, lacayo, más o menos como el yes man de los ingleses.
Keitel acabaría emergiendo como la figura más importante del ejército alemán por su inquebrantable lealtad a Hitler. La lealtad era la cualidad más valorada dentro del régimen. Hay otro hombre que participa en esta ofensiva, Walter von Brauchitsch, comandante en jefe del alto mando del ejército y enlace de Hitler desde que éste prescindiera del Ministerio de Defensa. Esto es vital para conseguir el objetivo, mi Führer. Debemos proceder así. Sí. Hitler ocupa casi todos los puestos, pero sabe que necesita a alguien que dirija el ejército de tierra, y von Brauchitsch no es precisamente conocido por su ímpetu, sino más bien por obedecer siempre las órdenes. Los generales y mariscales andan con cuidado porque es el jefe y porque hay un aparato de seguridad monstruoso detrás compuesto por las SS, la Gestapo, etc., de modo que no bajan la guardia. El Estado Mayor nazi consigue frustrar todos los planes de los aliados. Los alemanes hacen suyos los conceptos de sorpresa y velocidad. La combinación del carro de combate y la aviación concentra sus mejores medios sobre los puntos débiles del frente aliado. Sorprenden a los estados mayores francés y belga por su rapidez. La punta de lanza del ejército alemán, una decena de divisiones blindadas, atraviesa el macizo de las Ardenas, hasta entonces considerado impenetrable. Avanzaremos en esa dirección. Aquí nos lanzaremos a por todas y lo haremos con los carros. Aquí adelantaremos a la infantería para marchar sobre las posiciones francesas y los combates probablemente se sucederán aquí, un poco antes de las 5 de la mañana. Sí, desde mi punto de vista, ahí encontraremos algo de resistencia. Hitler decía que no se podía resistir a un mapa, se sentía atraído por ellos, tenían un magnetismo especial para él y le gustaba ir tachando cosas. Desde aquí esto sube hacia la izquierda, por las colinas sobre el flanco derecho. Después, a partir de aquí, tendremos vía libre. Y dirigiremos la infantería para tomar lentamente posiciones porque es una maniobra arriesgada. Aquí avanzaremos hasta esta zona donde crearemos un punto de control para luego seguir la carretera. De momento, todo se está desarrollando como estaba previsto. Como ya ocurrió con los polacos y con los checoslovacos, los rusos también se enfrentarán a nuestra ofensiva absoluta. Hemos ideado una estrategia militar totalmente radical. Y es más, atacaremos por todos los flancos sobre esta línea. La batalla de Francia comienza muy bien, porque es una victoria táctica. Los franceses esperan que el enemigo llegue a través de Bélgica y luego ataque por el flanco izquierdo. Sin embargo, Erich von Manstein, un general alemán, idea un plan diferente. Las tropas germanas atraviesan el bosque de las Ardenas, que todos creen impenetrable. Después cruzan el río Mosa y luego llevan los carros hasta la ciudad de Dunkerque. Pero entonces surge la cuestión de qué hacer con las tropas británicas y francesas atrapadas en las playas de la ciudad. Hitler da órdenes de detener el avance de sus soldados. Confía a Goering la toma de la ciudad. Su mariscal le asegura que puede arrasar Dunkerque desde el aire. Hace falta mucha fuerza y vigor. Habrá que darlo todo y hacerlo bien. Esta será la línea directiva, la del valor y la determinación. No tengo ninguna duda, estamos cerca de la victoria. No hay dificultades en el plan, solo hay que ponerlo en práctica.
Vamos a rodearlos. Los rodearemos y no tendrán escapatoria. Pero la aviación alemana se ve incapaz de atacar las playas, y los buques de la Marina británica aprovechan para evacuar a 350.000 soldados británicos y franceses. Hitler ironiza sobre el fracaso de su Reichsmarschall. ¿Agradaría al Führer por miedo? Señor Hitler, ¿acaso no le comprendo siempre? Sí, siempre. Yo pongo las reglas y luego traeré las botellas para la celebración. Después comeremos pan y salchichas. Winston Churchill dijo de Dunkerque que fue nuestra hora más gloriosa, aunque se trató de una gran derrota militar. Pero lograron escapar. Se salvaron 355.000 soldados británicos y franceses. ¿Quién se equivocó en Dunkerque? ¿Quién tuvo la culpa? Todo parece indicar que Hitler dejó escapar a los británicos. En cierto momento dijo que era bueno que un ejército conociera la derrota, porque así sabría lo que se siente y no querría repetir la experiencia. De modo que Hitler disfruta con el humillante regreso de las tropas británicas, con la esperanza de que escarmienten y de que quizá abandonen el conflicto. De hecho, les ofrece un acuerdo de paz. Calculada táctica política o error de estrategia militar, durante ese tiempo las divisiones alemanas siguen superando las líneas de defensa francesas. A mediados de junio, el Estado francés se rinde. Desde su puesto de mando, Hitler supervisa los últimos ataques. Atravesaremos todas las líneas hasta Alsacia y acabaremos uno a uno con todos los focos de resistencia. Aquí desplegaremos los refuerzos. Esto está justificado por esta posición defensiva. ¿Y qué me dice de la carretera hasta allí? Sí, eso nos obliga a reforzar la ofensiva. Aquí avanzaremos a marchas forzadas. Sí, a partir de aquí. Sugiero que cortemos las líneas de habituallamiento. Es una buena estrategia. Gran estrategia. Sí, muy buena. Y habrá que considerar la negociación si quedan atrapados en la garganta. Así lo haremos. Alemania acumula victorias en su gran ofensiva y Göring se reúne con Hitler. El Führer se queja de problemas de comunicación entre sus dos estados mayores. Sí, las comunicaciones son muy buenas, sí, pero no entre nosotros. El ejército francés va a rendirse. Tiene que firmar el mensaje. Muy bien, pásame una pluma. Nos hemos hecho fuertes, muy fuertes, sí, invencibles. Hoy el estómago no me está dando la lata. Bueno, ¿quiere que salgamos ya, señor Wagner? Hablaremos más tarde por teléfono. Buen regreso a casa. ¿Por qué Francia se derrumba tan rápidamente? La estrategia francesa consiste en retirarse tras la línea Maginot. Copian las tácticas de la Primera Guerra Mundial. Siguen una receta antigua. Abogan por estrategias pasadas. Francia desconoce, a excepción de De Gaulle, que la Panzerwaffe tiene una función muy específica. Por eso su ejército se ve sorprendido por el rápido avance alemán. El 14 de junio, las tropas alemanas llegan a París, que se declara ciudad abierta para no ser destruida como Varsovia y Rotterdam. El 17 de junio, el mariscal Philippe Pétain forma gobierno y pide el armisticio. Los alemanes siguen con su avance militar hasta el 24 de junio, a medianoche. 2/3 de Francia quedan bajo dominio germano. La victoria es total. El almirante Raeder es el primer oficial en salir del puesto de mando. ¡Oh! Estoy muy impresionado. ¿Quiere que filmemos ahora? Me va a dar la risa. Sí, me voy a cambiar. Y creo que me voy a servir una copa. Estoy muy contento. Ah, sí.
Por el Führer. A su salud. Gracias. Gracias. Los franceses piden el armisticio, no la capitulación, porque la capitulación es un acto militar y un deshonor para el ejército. Pero el armisticio es un acto civil que pone fin a las hostilidades para firmar la paz con el invasor y sobre todo combatir el comunismo, porque para Pétain y Weygand el enemigo no es el Reich, sino los comunistas. Fortalecido por su victoria sobre Francia, Hitler recibe a Mussolini en Múnich el 18 de junio de 1940, justo antes de la ofensiva italiana sobre el sureste francés. La política expansionista de Hitler en Francia acaba con las ambiciones territoriales de Mussolini. El duce solo se anexionará las zonas que logre ocupar antes de que se firme el inminente armisticio. De hecho, Italia solo se apropia de una pequeña porción de territorio francés. ¿Qué tal está? Estoy muy contento porque no me gustan los franceses. Bueno, ha ganado. Ahora tiene que prestar atención a los franceses. Lo importante para Hitler es tener un gobierno en Francia que haga de pantalla entre la población y el Reich. Así puede reducir el número de tropas de ocupación. De modo que la idea es no ser demasiado duro con los franceses. El acuerdo que se firma en Roma el 23 de junio no será del gusto de Mussolini. Pero Hitler tiene un gesto en favor del aliado italiano, para que Mussolini no quede mal. Porque el régimen fascista italiano tenía un problema muy serio de legitimidad. Los italianos no han ganado militarmente la guerra contra Francia. Pero Hitler les cede muy generosamente una zona en el sureste del país. Para la firma del armisticio entre Francia y Alemania, Hitler elige la ciudad de Redon, donde Alemania firmó la paz tras la Primera Guerra Mundial en 1918. La importancia simbólica de Redon es evidente. Esta nueva ceremonia sirve para borrar la vergüenza de la derrota alemana. Hitler organiza con mucho cuidado la puesta en escena de esta humillación francesa. Los franceses aceptaron las condiciones, unas condiciones bastante drásticas evidentemente, pero al mismo tiempo la población se siente aliviada porque temían que Hitler tuviera exigencias aún más duras, por ejemplo, la ocupación de todo el país o quedarse con la marina francesa. Pero eso no se produjo, de modo que esto se vive con cierto alivio. Para Hitler es la venganza, la revancha por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y está exultante. Hay imágenes donde aparece dándose palmaditas en los muslos de la alegría. Es el desquite por la humillación de la Primera Guerra. Todas esas exigencias demuestran nuestra superioridad absoluta. Eufórico, Hermann Göring peca de exceso de celo. Mi Führer, no estoy nada satisfecho. No lo estoy. Podríamos haber conseguido más del armisticio. Tranquilo, señor Göring, el que decide aquí soy yo y sé exactamente cómo imponer nuestras exigencias. Caballeros. En el fondo los dos tienen razón. Göring argumenta que ha sido tan fácil la conquista, que podrían haber conseguido muchas más cosas. Pero por otro lado, el calculador y astuto Hitler decide que es mejor no herir más la susceptibilidad de los franceses. De este modo, serán ellos mismos quienes exploten a sus compatriotas, los que detengan a otros franceses. De eso se encargará el régimen de Vichy. Aquí Hitler fue muy listo. El 6 de julio de 1940, Hitler regresa a Berlín para celebrar la aplastante victoria de Alemania sobre Francia. El recibimiento es triunfal y pasa revista a varias divisiones llegadas del frente.
Es su último desfile militar y la última vez que es ovacionado. Bueno. Heil. Es formidable. Los alemanes son magníficos. Esta es la mejor propaganda. Todo esto es un triunfo del Reich alemán. He cumplido mi promesa. Regresa a Berlín. Y a la ceremonia de la victoria, que tiene lugar ese día, se cree que asisten 2 millones de alemanes. Los que estuvieron allí aquel día están convencidos de que Alemania va a ganar la guerra. Sí, sin duda es el momento más dulce para Hitler, cuando goza de más apoyo entre la opinión pública, sobre todo entre los conservadores de cierta edad, porque el Führer ha logrado lo que no pudo hacer el Kaiser con el Imperio alemán, y eso le hace especialmente popular a sus ojos. Durante este tiempo, lejos del horror de la guerra y del triunfo del Tercer Reich, en Baviera, en la casa que Hitler tiene en Obersalzberg, Eva Braun disfruta del agradable verano con sus padres, Friedrich y Franziska, y sus 2 hermanas, Ilse y Gretel. ¡Salud! ¡Salud! Sé cómo se debe esto, de un trago. Hace calor. Sí, y mañana también, seguro. Creo que estoy un poco borracha. No lo creo. Eva Braun se encuentra en Kelstein. En 1939 el partido le hace un regalo a Hitler por su 50 cumpleaños. Le ofrece en un chalet una casa que un diplomático francés llamó el Nido del Águila y que está situada sobre el monte Kelstein. Pero a Hitler no le gusta ir porque tiene vértigo. La hermana pequeña de Eva siempre estaba allí con ella. Y era lo más normal del mundo que los padres fueran a visitar a sus 2 hijas. De hecho, los padres estaban muy orgullosos de que Eva fuera la pareja del Führer. Durante ese tiempo, Göring desempeña uno de sus roles favoritos, el de corrupto y prevaricador, el de amante de los objetos hermosos. Le gusta el lujo, la ostentación y todo lo material. A Göring le encanta recibir regalos, siente fascinación por las cosas bonitas. Tanto es así que tiene que ampliar su residencia en el norte de Berlín para acoger todos los regalos que recibe tras las conquistas del Reich. Sí, magnífico. Colecciono estas cosas. Mira el mango. ¿Ve este trabajo de orfebrería tan fino? Muy equilibrada. Seguro que la podría usar. Sí, todavía corta, a pesar del tiempo. Es preciosa y resistente. Muy bonita. Sí, son regalos para usted. El mango es muy especial. Es magnífico. Me alegro mucho de que le gusten. Casi desde el principio, Göring comienza a acumular riquezas conforme aumenta su poder político. Y quizá lo hace de una manera más flagrante que ningún otro líder del partido nazi. Así que durante la guerra se lleva obras de arte de todos los países que van ocupando, no solo para las galerías de arte alemanas, sino también para su colección privada, que es cada vez más impresionante.
Göring era un poco como Bokassa, el político y militar centroafricano. Era una de esas personas que disfrutaba mucho con los regalos, le gustaban mucho. Y al igual que Hitler, él es un amante del arte. En este sentido se parecían. Y somete a Europa a un saqueo constante durante el tiempo que dura la ocupación alemana, desde 1939 en Polonia hasta 1945, cuando el Reich es derrotado. Hay otro personaje clave en Alemania y que también se enriquece con la llegada de los nazis al poder. Gustav Krupp y su imperio industrial son de una importancia vital y estratégica para Hitler. Esa es la razón de que el propio Führer se desplace en persona el 7 de agosto de 1940 para celebrar el 70 cumpleaños de su mayor empresario. Muchas gracias, mi Führer. Gracias. Me siento muy honrado. Muchas gracias. Sus fábricas son las mejores y aumentaremos la producción. Krupp, como empresario, es muy importante. La industria pesada de Krupp fabrica los cañones de los carros de combate y en esos años, Krupp produce también los camiones de transporte de las tropas. Todo eso representa una producción increíblemente importante. Sin Krupp, Alemania no habría podido ir a la guerra. No es que se tuvieran cariño. Lo que pretende con esto es mostrar que contaba con él. Y al igual que Krupp hace mucho por el prestigio de Hitler, el Führer hace mucho por el prestigio de Krupp, de modo que ante las cámaras deben mostrarse unidos. Es una manera de sellar su alianza. Digamos que es como el matrimonio entre el poder surgido a partir de 1933 y la industria que se beneficia de ese nuevo poder. Y en este contexto aparecen personajes como Gustav Krupp, que más que beneficiarse de la situación, se hacen muy ricos. Unas semanas más tarde, el 24 de agosto de 1940, ocurre algo importante. Desde julio, la Luftwaffe, las fuerzas aéreas alemanas, bombardean todas las infraestructuras británicas. Sin embargo, ese día, un bombardero que cree atacar una refinería suelta sus bombas sobre Londres por error. Hitler había ordenado que no se atacara la ciudad, salvo que él lo ordenara. En represalia, la noche del 25 de agosto de 1940, los británicos bombardean Berlín para estupor de la población. En previsión de posibles ataques, Hitler ordena la construcción de un búnker en el Berghof. ¿Ah, sí? ¿Talamos estos árboles? Sí, esos árboles van fuera, por las obras. Sí, vale, con eso valdrá para el búnker, ¿verdad? Perfecto. Apenas recuperado del bombardeo de su capital, Hitler se entera en octubre de 1940 de que su aliado italiano va a invadir Grecia. La idea es imitar a los nazis y crear su propio imperio mediterráneo. Mussolini pretende anexionarse los Balcanes y Grecia. Mussolini siempre soñó con resucitar la antigua ambición nacionalista de convertir a Italia en la potencia dominante del Mediterráneo y de controlar el mar. Pero también quería aumentar el pequeño imperio colonial que Roma ya tenía antes de la llegada de Mussolini al poder. El 28 de octubre de 1940, Hitler viaja a Florencia para recuperar el control de la situación. Está furioso porque Mussolini ha actuado sin avisarle y contra un país como Grecia, simpatizante de Alemania. Durante las 6 horas de su encuentro, Hitler y Mussolini buscan una solución. Seguimos sin ponernos de acuerdo. Ya. Deme una base sobre la que negociar. ¿Quién soy yo aquí? Dígame. El mensaje de la embajada no aporta nada nuevo. Señor Ribbentrop, las cosas no son así. Está hecho. Y sea más explícito en próximos comunicados. Sí, no lo parece, pero aquella reunión fue muy tensa, porque Mussolini decidió atacar Grecia sin hablar antes con Hitler. Es decir, actuó por su cuenta, y Hitler estaba furioso, porque no era eso lo que quería, y ahora estaba obligado a ayudar a los italianos.
Aquella invasión no entraba dentro de sus planes, así que Hitler estaba furibundo. Los británicos regresan a Europa. Desembarcan en Grecia porque ahora pueden ayudar a los griegos en su lucha contra la invasión italiana. Y eso sitúa los pozos de petróleo rumanos muy cerca de los aviones británicos, que podrían bombardear los campos petrolíferos desde Tesalónica, por ejemplo. Y para la estrategia de Hitler, el petróleo rumano es de vital importancia. 2 días después, tras estas malas noticias, Hitler se entera de que el Reino Unido no piensa abandonar el conflicto. De modo que decide tomar la iniciativa y propone la creación de una coalición antibritánica. En este contexto organiza para el 30 de octubre de 1940 un encuentro con Philippe Pétain. En primer lugar, quiere hablar con el mariscal Pétain, el líder de la Francia de Vichy. El régimen de Vichy es el gobierno puesto por Hitler tras ocupar el país. Ahora Francia está dividida en dos: la zona ocupada, que controlan las tropas alemanas y que incluye París, y el régimen de Vichy, un gobierno títere. A cambio, Hitler permite que Francia conserve su marina y su imperio. La intención del Führer es que Pétain se una a esta nueva alianza antibritánica. Estamos contentos con su decisión. Buenos días. Muchas gracias por su hospitalidad. Somos sus amigos. Francia desea el final de la guerra. Es también la oportunidad de Pétain de ocupar un lugar importante en la Europa germánica. Así, Pétain le dice claramente que Francia es más que un Estado esclavo, que quiere participar y, sobre todo, que quiere una Europa unida. Resulta evidente en Pétain que es el mayor aliado de Hitler. Y ese encuentro con Hitler sorprende a muchos franceses porque un Pétain que sea algo complaciente con los alemanes para proteger a su gente, vale. Pero un Pétain dispuesto a colaborar con Alemania de esa manera, con el enemigo, con los vencedores, los ocupantes, los torturadores, eso ya es demasiado. De modo que a los ojos de la opinión pública, la imagen del mariscal Pétain se desploma. De hecho, el análisis de Pétain, de su gabinete y consejeros, es que se impone un nuevo orden en Europa. Hitler sigue su viaje hasta Hendaya, en la frontera con España, para encontrarse con Franco, el dictador español. Será mejor que se dé prisa, porque nos tenemos que ir. Sí, bueno, tenemos la tripa llena. Hemos comido huevos para desayunar. Si la reunión entre Pétain y Hitler fue calurosa, su encuentro con Franco resulta helador. Hitler tiene cosas que reprocharle. Le señala que a pesar de su ayuda durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, Franco no ha hecho nada por él. Me alegro de saludarle. Señor Franco, gracias por acudir. Es un placer estar aquí. Perdone el retraso. Encantado de conocerle. El señor Franco dice que está encantado de conocerle. Se ve con Franco y hace lo mismo que con todos sus aliados. Le pide que entre en la guerra. Devolveremos Gibraltar a España y después echaremos a los británicos del norte de África, le dice. Pero no hubo forma. Los alemanes no invadieron Gibraltar. Y lo que Hitler no sabía es que los británicos habían comprado a varios generales españoles para que desaconsejaran a Franco participar en la guerra. Así que Franco le dice: sí, nos gustaría participar, claro. Estoy con usted. Pero la situación económica aquí es muy mala y eso es un problema.
Había varias razones por las que no podía entrar en la guerra. Una era que los estadounidenses y los británicos habrían invadido las Islas Canarias y se cortaría el envío de petróleo. España era muy dependiente de Gran Bretaña y de Estados Unidos, de modo que no podía meterse en el conflicto, pero eso no se sabía entonces. Cuando al final se marchan, Ribbentrop pregunta a Hitler: ¿organizamos otra reunión con Franco? Y este le contesta: no quiero volver a verlo. Antes prefiero que me arranquen los dientes uno a uno. Hitler todavía está dudando si abrir un nuevo frente en el este, así que decide ganar tiempo. El 12 de noviembre de 1940, el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, llega a Berlín. Viene para repartir las esferas de influencia de Europa Central entre la URSS y la Alemania nazi. Los soviéticos quieren que los alemanes retiren las tropas estacionadas en Finlandia y garantías sobre los Balcanes y el Mar Negro. De momento, los nazis deciden respetar el acuerdo firmado con Moscú. Evidentemente, en la primera fase de la guerra, el pacto entre Alemania y la Unión Soviética es extremadamente importante para Alemania porque recibe muchas provisiones, materias primas y alimentos de la Unión Soviética. Y Stalin está contento con ese arreglo. Molotov acude a Berlín porque quiere hablar sobre cómo va a evolucionar su relación. ¿Vamos a convertirnos en aliados o seguiremos siendo solo amigos? En lo que concierne a nuestra negociación, el señor Molotov desearía hablar directamente con el señor Hitler. En un primer momento son los alemanes quienes viajan a Moscú, en concreto el homólogo de Molotov, Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán. Acude a Moscú para firmar el pacto germano-soviético del 23 de agosto de 1939. Pero en esta ocasión les toca a los soviéticos devolver la visita. Mire hacia allá. Una última foto. Dejémoslo así, ya he tenido bastante. Molotov está muy enfadado porque lo llevan de un lado a otro como un mono de feria. Es plenamente consciente de que lo están utilizando, a pesar suyo, para hacer propaganda, y es algo sobre lo que no tiene ningún control. Y eso para él es insoportable, porque Molotov es un bolchevique, un tipo que lo controla todo. Para contentar a Molotov, Hitler se hace acompañar de Hermann Göring, el número 2 del Reich. Göring, el rostro amable y sonriente del régimen nazi, tiene como misión tranquilizar a Molotov. Para los nazis y los bolcheviques es un pacto contra natura. Los dos regímenes de ideologías radicalmente opuestas son en teoría enemigos irreconciliables. En noviembre de 1940, Hitler no sabe si atacar a la Unión Soviética. Y su ministro de Asuntos Exteriores, Ribbentrop, le propone una alternativa: servirse de la Unión Soviética para aplastar al Imperio Británico. Hitler aprovecha esta reunión para tantear a la Unión Soviética y averiguar si estarían dispuestos a plantearse objetivos expansionistas fuera de Europa con el apoyo de Alemania. El señor Molotov pregunta qué pasará después del pacto. Señor Molotov, el pacto firmado entre nuestros dos países es muy importante para Alemania. Hace venir a Molotov para ver si hay alguna posibilidad de que entre las dos potencias se puedan repartir el mundo. La idea era animar a los soviéticos a que ocupen Oriente Medio y Asia, que no interesaban a Hitler, y que a cambio aceptaran la expansión alemana por toda Europa Oriental. Molotov le contesta que no están interesados. Lo que quieren es Finlandia, los Países Bajos, Checoslovaquia y Turquía. O al menos los pasos, Dardanelos, el paso hacia el Mediterráneo, etc. Al final de la reunión con Molotov, Hitler está tan enfadado que se niega a asistir al banquete de despedida la noche siguiente. Esto es algo inusual para un gran dignatario, así que la reunión es muy significativa, porque después Hitler por fin se decide a invadir la Unión Soviética, y solo un mes después ya ha diseñado la Operación Barbarroja, que cuenta con el visto bueno del ejército. En julio de 1940, Hitler decide invadir la Unión Soviética
al no llegar a ningún acuerdo en las negociaciones. Además, en el otoño de 1940 no puede negar la evidencia. El frente occidental sigue activo y la batalla aérea contra el Reino Unido está prácticamente perdida. Y eso no es todo. También debe acudir en ayuda de Mussolini en Grecia. Esto dificulta su plan de atacar la Unión Soviética, que debe retrasar varias semanas. Y para contener posibles ataques británicos, ordena la construcción de unas gigantescas fortificaciones en el Mar del Norte y en el sur de Francia.